Buenas tardes. Este es el canal Hechos y Palabras del Instituto Social del Trabajo ISO y estamos lanzando el programa número 7, la lección número 7 de lo que es la doctrina social de la Iglesia, como un estudio introductorio a la doctrina social. Mi nombre es Jaime García Neumann y soy miembro del Consejo Rector del ISO. El tema de esta séptima lección se titula Basta ya de guerras, de Gaudium et Spes a León XIV. De nuevo entonces tratamos el tema de la paz porque están sucediendo muchas cosas en Europa, en el mundo, que nos están llevando cada vez más a una carrera de armamentos y a la guerra. Y el Papa se ha pronunciado en las últimas semanas de manera muy contundente y muy importante. Vamos a verlo. El 28 de octubre, al lado del Coliseo de Roma, el Papa evocó el histórico encuentro de Asís de 1986, que fue convocado por el Papa Juan Pablo II, donde por primera vez líderes de distintas religiones rezaron juntos por la paz, pronunciando que nunca más unos contra otros, sino unos junto a otros. El tema de este encuentro internacional de religiones y culturas, organizado por la comunidad de San Egidio, fue en este año atreverse a la paz, ante un mundo que parece incapaz de detener la violencia y la guerra. El Papa repitió en forma muy contundente varias veces, basta ya de guerras. Corazón de Roma, junto al Coliseo, el Papa León XIV ha presidido este martes un acto por la paz acompañado de líderes de distintas religiones del mundo. La ceremonia organizada por la comunidad de San Egidio ha cerrado un nuevo encuentro interreligioso por la reconciliación mundial, celebrado desde 1986 en la capital italiana. Durante el acto se elevaron oraciones por la paz en todos los rincones del planeta, desde Ucrania y Gaza hasta Afganistán, Mozambique, Sudán del Sur, Etiopía, Somalia, Nigeria o Haití. Con un tono firme, el Papa llamó a poner fin a la violencia y a construir una nueva era de reconciliación. El mundo tiene sed de paz, necesita una verdadera y sólida época de reconciliación que ponga fin a la prepotencia, a la exhibición de la fuerza y al desinterés por el derecho. Basta de guerras, con sus dolorosos cúmulos de muertos. Basta guerre, con i loro dolorosi cumuli di morti. El pontífice también pidió que los templos sean puntos de encuentro, santuarios de reconciliación y que las religiones actúen como hermanas, favoreciendo el diálogo y el entendimiento entre los pueblos. ¿Qué estaba sucediendo en las últimas semanas para que el Papa hiciera este llamado especial por la paz? Aquí podemos ver en esta fotografía miles de palestinos desplazados que marchan de regreso hacia el norte de Gaza, hacia su ciudad capital. Esto sucedió luego de que el 8 de octubre pasado se lograra la firma de un acuerdo de paz, por lo menos de una primera etapa de un alto al fuego. Y centenares de miles de refugiados en el sur entonces se desplazaron hacia el norte, hacia la ciudad capital, que se calcula de 1,5 millones de habitantes, buscando sus hogares, de regreso a sus hogares. Esto fue lo que encontraron. El 90%, dicen las Naciones Unidas, el 90% de las viviendas están parcial o totalmente destruidas, con todo lo que esto significa de desastre humanitario, en pleno siglo XXI y ante los ojos de todos. No vamos a hacer calificaciones, pero los hechos son evidentes. Hay otras noticias relacionadas con el armamento y las guerras actuales y los preparativos para mayores guerras que son importantes de revisar. El 1 de octubre se celebraron los 80 años de la Revolución China y hubo un desfile en la ciudad de Pekín donde se mostraron las nuevas armas con las que dispone esa nueva gran potencia económica y ahora militar que es China. La BBC de Londres titulaba lo que las nuevas armas que se mostraron en el enorme desfile de Pekín revelan sobre las capacidades militares de China.
Y otra noticia dice, estas son todas las nuevas armas que China ha mostrado al mundo. El futuro ya está aquí. Unas semanas después, también en Rusia, se mostraron públicamente una serie de nuevos misiles hipersónicos con las más avanzadas tecnologías. Aquí tenemos dos noticias. La primera habla de un nuevo misil ruso que no tiene comparación en el mundo. Y el Washington Post habla de el Poseidón ruso, superarma con un alcance prácticamente ilimitado. Otras noticias recientes que tienen que ver son las siguientes. La BBC de Londres titula Trump ordena reanudar las pruebas de armas nucleares en Estados Unidos por primera vez en más de 30 años. Trump afirma que Rusia y China prueban armas nucleares en secreto y justifica su llamado a reanudar las detonaciones. Otra noticia nos dice Trump, tenemos suficientes armas nucleares para destruir el mundo 150 veces. Y más abajo, a la derecha dice, Trump califica de buena idea la iniciativa de Putin de prorrogar el tratado sobre armas estratégicas. Se refiere al START 3, que es un tratado, el último tratado que queda de limitación de armas estratégicas, de armas nucleares, y que se vence el próximo mes de febrero. Entonces estamos justamente en las semanas y en los meses de una disyuntiva o hacia una serie de tratados y acuerdos hacia la paz o a una carrera armamentista que nos puede llevar a un desastre estratégico global. Finalmente, una noticia sobre Europa dice, Europa se prepara para la guerra. Estos son los países que ya han mandado un manual de supervivencia a su población. Y se dice entonces que también en esta noticia que Bruselas ha dado instrucciones a los distintos países para que preparen a su población para una eventual guerra en los próximos años. Entonces estamos en una situación supremamente grave, lo más grave que ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. Y como estamos en la era de la desinformación, la gente está preocupada por otro tipo de cosas, de corrupciones, etcétera, etcétera, de economía, y muchas veces pasan de lado o no se reflejan bien en los medios de comunicación actuales dominantes la situación que se está viviendo internacionalmente en relación con la carrera de armamentos y la guerra. Para muchos analistas, lo que estamos viviendo actualmente es lo que se llama la trampa de Tucídides. Tucídides es un historiador del siglo V antes de Cristo en Atenas, el Atenas contemporáneo de Sócrates y el joven Platón, y escribe un libro sobre la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Y lo que él establece allí es que cuando una potencia se siente amenazada por otra potencia emergente, necesariamente va a ir a la guerra y a una guerra total, de vida o muerte. El problema es que hoy en día cualquier imperio decayendo pues se puede llevar consigo a todo el mundo. Entonces estamos hablando de que o se mantiene una hegemonía global angloamericana o el poder global se reparte, se distribuye armónicamente entre distintos polos, que en este caso serían la China, la India, Rusia, los países árabes, Europa, etc. Entonces, esto es lo que está planteado, por lo menos por parte de los analistas. ¿Qué nos dice la doctrina social de la Iglesia? Tiene mucho que decir y mucha actualidad. El Papa León XIV nos ha recordado en estas semanas la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Y la liturgia de las horas nos propone para este mes justamente una meditación sobre estos números del 78 al 83 de la Constitución Gaudium et Spes, gozo y esperanza, que hablan precisamente del tema de la guerra y de la paz. Vamos a ver la enorme actualidad que tiene. Dice en el número 78, la paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce solo al equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica, sino que con toda exactitud y propiedad se llama obra de la justicia,
es fruto del orden plantado en la sociedad humana por Dios y que los hombres deben llevar a cabo. Esta paz en la tierra, añade, no se puede lograr si no se asegura el bien común de todos y la comunicación entre los hombres de sus riquezas de orden intelectual y espiritual. Entonces aquí estamos hablando del bien común de toda la humanidad. Es decir, no puede haber un grupo de países que se arrogue el poder para garantizar su propia seguridad a costa de la seguridad de los demás. Es una seguridad compartida y debe serlo porque así es el bien común de todos. Dice en el número 79, al emplear en la guerra armas científicas de todo género, como las que vimos anteriormente, entre paréntesis, su crueldad intrínseca amenaza llevar a los que luchan a tal barbarie que supere enormemente la de los tiempos pasados. Dice en el número 80, el horror y la maldad de la guerra se acrecientan inmensamente con el incremento de las armas científicas. Y más adelante, la carrera de armamentos a la que acuden tantas naciones no es camino seguro para conservar firmemente la paz. Y el llamado equilibrio que de ella proviene no es una paz segura y auténtica. Y en el número 82 admite la posibilidad de destrucción de la humanidad con estas armas que hemos desarrollado. Dice así, en primer lugar, debemos procurar con todas nuestras fuerzas preparar una época en que, por acuerdo de las naciones, pueda ser absolutamente prohibida cualquier guerra. Es decir, estamos justamente en el momento, en los meses y en el periodo en que o vamos a una carrera de armamentos o vamos a una serie de acuerdos de paz, como los que desean tantos grupos y sectores en todo el planeta. Y termina diciendo que no nos engañe una falsa esperanza, pues si no se establece en el futuro tratados firmes y honestos sobre la paz universal, la humanidad quizás sea arrastrada funestamente a aquella hora en la que no habrá otra paz que la paz horrenda de la muerte. El concilio nos está advirtiendo entonces que por el pecado en el mundo, el hombre puede llegar a destruir a la propia humanidad. Pero hay motivos de esperanza y justamente este jubileo se titula Peregrinos de la Esperanza y lo ha recordado el Papa León XIV. Entonces, en una catequesis el día 25 de octubre pasado, una catequesis del jubileo, habló de un personaje muy importante para el tema de la paz, que es el cardenal Nicolás de Cusa, del siglo XV. E invitó, siguiendo a Nicolás de Cusa, a hacer espacio, mantener juntos los opuestos y esperar lo que aún no se ve. Hay que recordar que el cardenal Nicolás de Cusa fue clave para unificar los distintos grupos dentro de la iglesia que la tenían absolutamente dividida alrededor de un solo papa en el concilio de Florencia. Y además, con su teoría de lo que llamaba la concordancia oppositorum, lograr entonces la conciliación de los opuestos. La conciliación de los opuestos para buscar la paz en el mundo. Cómo las fuerzas, por más opuestas que sean, pueden ser integradas desde un punto de vista superior, con una visión donde se incluya la voluntad divina sobre la tierra. Veamos lo que dice el Papa. Nel secolo XV la Chiesa ha avuto un cardinale ancora oggi poco conosciuto. En una época igualmente convulsiva, en el siglo XV, la Iglesia tuvo un cardenal un poco conocido aún hoy. Fue un gran pensador y servidor de la unidad. Se llamaba Nicolás y provenía de Cues, en Alemania. Nicolás de Cusa. Él puede enseñarnos que esperar también es no saber. Como escribe San Pablo,
¿Cómo puede alguien esperar lo que ve? Nicolás de Cusa no veía la unidad de la Iglesia, sacudida por corrientes opuestas y dividida entre Oriente y Occidente. No veía la paz en el mundo ni entre las religiones, en un momento en el cual el cristianismo se sentía amenazado desde afuera. Sin embargo, mientras viajaba como diplomático del Papa, él rezaba y pensaba. Por eso sus escritos están llenos de luz. Muchos de sus contemporáneos vivían con miedo, otros se armaban preparando nuevas cruzadas. Nicolás, sin embargo, eligió desde joven asociarse con quienes tenían esperanza, quienes profundizaban en nuevas disciplinas, quienes reían los clásicos y volvían a las fuentes. Creía en la humanidad. Comprendió que los opuestos deben mantenerse unidos, que Dios es un misterio en el que lo que está en tensión encuentra unidad. Nicolás sabía que no sabía y por eso comprendió mejor la realidad. Qué gran don para la Iglesia, qué llamada a la renovación del corazón. Estas son sus enseñanzas. Crear espacio, mantener unidos los opuestos, esperar en lo que aún no se ve. Entonces, en esta catequesis, el Papa León XIV nos propone el modelo del cardenal Nicolás de Cusa de la conciliación de los opuestos para activar la esperanza y superar los enfrentamientos y las guerras. Llegamos así entonces al final de esta séptima lección sobre la doctrina social de la Iglesia, una introducción, titulado Basta ya de guerras. Y es importante que cada uno sepa que tiene que comprometerse en este sentido, como nos lo propone la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es lo que cada uno puede hacer para difundir la doctrina social en este momento en que se está viviendo una situación tan importante en nuestro país, en nuestro continente y en el mundo? Los esperamos entonces para próximas presentaciones y esperamos que se suscriban a nuestro canal, que revisen las lecciones anteriores y que lo promuevan con sus amigos. Muchas gracias a todos y buenas tardes.